Casi todas las ciudades del mundo querrían ser como París. Berlín adoptó una política opuesta a la de París y bastante más moderna. Una de las capitales más antiguas de Europa y una de las más recientes. París y Berlín se han enfrentado, reconciliado, influenciado y juntas han escrito una historia tumultuosa. París, Berlín. Destinos cruzados. Su rivalidad hizo evolucionar a ambas capitales y creó las dos ciudades que hoy conocemos. Durante 4 siglos, París y Berlín han crecido una frente a otra. La idea era, esta ciudad es un paraíso en el que podrás forjarte una carrera. Haussmann era un cirujano loco. Diseñó una auténtica red, un sistema poderoso, inteligente y muy bien pensado. En 1940, Berlín era la ciudad más densamente poblada del mundo. En Berlín aún te puedes construir un porvenir, mientras que en París ya está todo construido. La carrera hacia la modernidad. 1806-1870. Octubre de 1806. Napoleón vence a Prusia en las batallas de Jena y Auerstedt. Es una catástrofe. Francia no solo derrota a las tropas prusianas, sino al ejército victorioso del legendario y ya fallecido Federico II el Grande. Este es el primer enfrentamiento entre París y Berlín. El ejército prusiano, en vez de presentar batalla, casi evitó el combate. En Auerstedt, 25.000 soldados franceses provocaron la desbandada de 50.000 soldados prusianos. En esta pintura que muestra a Napoleón ante la puerta de Brandeburgo, la multitud no adopta una actitud hostil. El Napoleón que entra en Berlín no solo es el general victorioso, es también el representante de la modernidad. Una modernidad que, a pesar de encontrarse aún en un estado arcaico y primitivo, lleno de carencias, es esperada con impaciencia. El entusiasmo inicial revela que el emperador francés no solo es visto como el vencedor y dueño de Europa, también es visto como el líder que encarna los valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. El emperador es el vencedor y al mismo tiempo es el hombre de la renovación. Un acontecimiento que marcará el final de una época. Desde la desaparición de Federico el Grande 20 años atrás, la capital de Prusia parece buscar un nuevo futuro. Y precisamente, el primer gesto del vencedor será rendir un pequeño homenaje al gran soberano prusiano del que se considera un digno sucesor. Napoleón Bonaparte desciende a la cripta de la iglesia de la guarnición y ante la tumba de Federico II el Grande inicia un solemne y pretendido diálogo con el soberano fallecido, en el que más o menos viene a decir: si usted siguiese vivo, yo no estaría hoy aquí. Después de su ceremonioso monólogo en la cripta, Napoleón abandona el lugar portando la espada, el gran cordón de las órdenes y el ceñidor de Federico II, y se los lleva como reliquias del fallecido rey, al que ha querido rendir homenaje más allá de la muerte. Sin mostrar el mismo respeto por la pareja real de Prusia,
Napoleón se instala en las dependencias privadas del castillo de Charlottenburg que el rey Federico Guillermo III y su esposa, la reina Luisa, acaban de abandonar precipitadamente. Tras conocer la victoria del ejército imperial, ambos se refugian en sus posesiones de Prusia Oriental, a cientos de kilómetros de Berlín. A Napoleón le acompaña el erudito, escritor, dibujante y artista Vivant Denon, director del Museo de Napoleón, que es el nombre que ostenta el Louvre en aquella época. Vivant Denon, con el apoyo de Napoleón, desea convertir el Louvre, el ya mencionado Museo de Napoleón, en un centro de exposiciones único en Europa que reúna las más relevantes obras de arte desde la antigüedad hasta ese momento. Convencidos de que Berlín debe contribuir a tan gran proyecto, Vivant Denon y su joven ayudante Henri Bell, que más tarde se convertirá en el famoso novelista Stendhal, le echan el ojo a una emblemática obra maestra. La cuadriga de la Puerta de Brandeburgo, realizada apenas 15 años antes. Una representación de la diosa Victoria orientada hacia el interior de la ciudad en señal de paz. Los principales caricaturistas pronto comenzaron a distribuir sus ilustraciones cómicas por toda Alemania. Como Johann Misael Foltz, uno de los más conocidos de la época, que dibujó al mismísimo Napoleón descendiendo por una escalera tras apropiarse de la cuadriga. Una obra maestra que fue transportada a París. Para los berlineses es un acto de humillación. Napoleón proclama que es el vencedor y que puede coger cuanto quiera, porque todo le pertenece. En Berlín se anuncia que la cuadriga será expuesta en un grandioso monumento aún en construcción. El Arco de Triunfo del Carrusel, que Napoleón ha mandado construir para honrar a sus tropas. Un lugar de honor que es finalmente ocupado por los caballos de la Basílica de San Marcos de Venecia, que tras ser devueltos años después a su emplazamiento original, serán sustituidos por las réplicas que hoy contemplamos. Dos estatuas de la diosa Victoria custodian a los caballos para evocar la gloria del imperio. La cuadriga permanecerá almacenada en París hasta la caída de Napoleón 8 años más tarde. Prusia debía pagar un tributo de guerra exorbitante, una práctica habitual en aquella época que el vencedor imponía a la nación derrotada. Napoleón pedía mucho dinero y lo que quedaba de Prusia tenía que pagarlo. Así que los banqueros judíos berlineses tuvieron que recorrer toda Europa para conseguir los créditos necesarios. Napoleón ordenó a sus soldados permanecer en Berlín hasta que la suma fuera satisfecha, un proceso que sobrepasó los 2 años. Napoleón, que a su llegada a Berlín fue recibido como un liberador, muestra ahora su verdadero rostro, el del ocupante. El territorio de Prusia es reducido a la mitad y se convierte muy a su pesar en un aliado del Imperio francés. Su soberano, Federico Guillermo III, es obligado a satisfacer todas las exigencias de Napoleón. Prusia es obligada a participar en la campaña contra Rusia, en la invasión napoleónica de 1812. El gran ejército del emperador está compuesto por 600.000 hombres, de los que entre 100.000 y 200.000 proceden de los estados alemanes. 20.000 son prusianos. Berlín está situado en el camino que conduce a Rusia. Así que sus habitantes contemplan a los que se van y más tarde a los que regresan, que forman un aterrador y desconsolado grupo de pobres diablos harapientos.
La retirada de Rusia se ha convertido en una terrorífica pesadilla que es aprovechada por el rey de Prusia para dar un giro a la situación. Y las guerras de liberación dan comienzo. La reina Luisa desempeñará un papel fundamental. Ella encarnará las ambiciones de un país conquistado, ocupado y finalmente liberado gracias a la determinación de su pueblo. Su mausoleo se encuentra en el parque del castillo de Charlottenburg, que aún hoy es considerado la cuna del nacionalismo prusiano. La reina Luisa siempre será considerada su fundadora por su persistente oposición a Napoleón. Para ella, Napoleón es la revolución, o lo que es lo mismo, la subversión. Es casi como el diablo. Así que empuja a su indeciso marido, Federico Guillermo, a declarar la guerra a Francia en 1806 y dedica todas sus energías a mantener vivo el espíritu de combate. ¿Cómo consigue Luisa, la reina de una nación derrotada, unir a su pueblo? ¿Cómo logra unir a los grupos monárquicos y republicanos contra el enemigo francés? Luisa es una mujer moderna, como muestra esta estatua que la representa junto a su hermana. Sus elegantes vestidos muestran que la reina no rechaza las novedades de París, sino al francés invasor. Incluso asiste a un encuentro con Napoleón en Tilsit, en el que acepta negociar la paz con un hombre al que odia. Su misión es intentar que acepte unos términos de paz más favorables para Prusia. Pero Napoleón no tiene ninguna intención de tratar con ella asuntos políticos. El encuentro no obtiene ningún fruto, pero forjará la leyenda de una mujer que no dudó en entregar su vida para salvar a su país. Luisa muere en julio de 1810, a los 34 años. Hoy podemos asegurar que la causa de su fallecimiento fue una bronquitis agravada por una infección pulmonar. Pero según la leyenda, fue su corazón roto lo que le provocó la muerte. Su prematura muerte fue interpretada como un sacrificio. Se convirtió en la encarnación del alma de Prusia, que había sido humillada, expoliada y pisoteada por Napoleón. Ella poseía dos cualidades muy importantes para la opinión pública. Era joven y era hermosa. Su entrega y su temprana muerte hicieron de ella una especie de mártir, una figura muy necesaria en una época convulsa en la que casi cualquier método era considerado lícito para levantarse contra los franceses y para avivar el espíritu de la resistencia. La venerada reina Luisa fallece sin presenciar el levantamiento definitivo del pueblo de Prusia y la derrota final de Napoleón. Sin embargo, será la primera prusiana en recibir, a título póstumo, la recién creada condecoración que recompensará el mérito y la valentía en el combate, tanto a oficiales como a simples soldados. La Cruz de Hierro. El diseño, aunque firmado oficialmente por el rey, es obra de un arquitecto que jugará un papel relevante en el desarrollo de Berlín. Karl Friedrich Schinkel tiene la genial idea de utilizar el material más resistente pero también el más austero para representar la lucha de su país. El monumento que celebra las guerras de liberación, realizado por Schinkel en Berlín tras la victoria contra Francia, es coronado por la Cruz de Hierro. Que Schinkel utilice este material no es una mera casualidad. Este monumento se convertirá en un símbolo de Prusia y representará la resistencia prusiana y el valor de los soldados prusianos.
se convirtió en el símbolo nacional por excelencia, en una especie de tradición inventada, diseñada para conmemorar una victoria colectiva contra el invasor. Lo más fascinante de la Cruz de Hierro es que, siendo una condecoración de aspecto muy sencillo y una forma muy simple de motivar a los combatientes, se convirtiera en un mito nacional y en un símbolo tan poderoso. Fue una auténtica movilización. El pueblo alemán tomó conciencia de su fuerza y se enfrentó al ocupante, al poderoso emperador francés. Y de las cenizas de la derrota de Napoleón resurgió el ave fénix de la nación alemana. ...31 de marzo de 1814. 4 años después de la muerte de la reina Luisa, los ejércitos de Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia entran en París. Cuentan que durante la caída de París, el 31 de marzo de 1814, el mariscal von Blücher exclama: «Lo hemos conseguido. La reina Luisa por fin ha sido vengada». En aquel momento, un círculo se cierra. Napoleón había roto el corazón a la reina Luisa. Y entrando en París, los prusianos vengan a su reina. También es el sentimiento de venganza lo que conduce al rey Federico Guillermo III a este espléndido palacete, el Hotel de Beauharnais. Ese mismo año, Eugène de Beauharnais, hijo adoptivo de Napoleón y uno de sus mejores generales, ha remodelado por completo este lujoso y deslumbrante edificio. Eugène deseaba habitar una de las casas más hermosas de París, y ciertamente lo consiguió, ya que el Palacio de Beauharnais, y digo palacio porque más que un palacete es un palacio, es espectacular, tanto por la decoración como por el mobiliario. Nada más llegar, el rey de Prusia fija su residencia en el palacete, que años más tarde acabará comprando con todo el mobiliario. Eugène de Beauharnais había habitado durante poco tiempo este fastuoso edificio, en el que se invirtieron sumas astronómicas. El propio Napoleón, al conocer la importancia de los gastos, había exigido el cese de las obras. El hecho de que nada más tomar París, el rey de Prusia se instale en este suntuoso palacio es una auténtica humillación que trata de vengar un antiguo agravio, el que Napoleón infligió años atrás a la familia real de Prusia, cuando tras entrar en Berlín, fijó su residencia en el castillo de Charlottenburg. Parece una ironía del destino que un soberano cuyo reino fue desmantelado por Napoleón vaya a encargarse de la conservación de uno de los palacios más hermosos de París. Una de las primeras exigencias de los vencedores es la restitución de parte del botín que los franceses habían obtenido de la Prusia ocupada. Muchas de las obras de arte expoliadas son recuperadas y vuelven a su emplazamiento original en los museos de Berlín y Potsdam. Pero lo más celebrado es el regreso triunfal de la cuadriga. La cuadriga desfila por Berlín decorada con flores y rodeada por un séquito de alegres muchachas. Todos le dan la bienvenida, como si fuera un prisionero liberado tras largos años de cautiverio y humillación. Una marcha triunfal atraviesa Prusia hasta llegar a Berlín, donde con gran pompa vuelven a colocar la cuadriga sobre la puerta de Brandeburgo. Es en ese momento cuando los berlineses toman conciencia de la derrota de Napoleón. Pero la cuadriga ya nunca será la misma. Hasta entonces, la diosa que empuña las riendas ha encarnado la paz. Pero a partir de ese momento será el símbolo de la victoria. Sobre su lanza es colocada una corona de laurel con una cruz de hierro,
sobre la que se yergue la orgullosa águila prusiana. Tras su estancia de 8 años en París, la cuadriga adquiere un nuevo significado. Una estancia totalmente inútil, excepto por la huella que ha dejado en una de las estatuas más emblemáticas de París. La de Enrique IV, que adorna el Puente Nuevo. La estatua original, colocada en el siglo XVII, fue fundida durante la Revolución. Así que en 1814, cuando se restaura la monarquía en París, una escultura provisional es colocada en su lugar. El molde extraído de uno de los caballos de la cuadriga es utilizado para la elaboración de la estatua, que más adelante será sustituida por la obra actual. Durante unos años, el rey de Francia cabalga orgulloso sobre el tercer caballo de la cuadriga de Berlín. Prusia es una de las grandes vencedoras de las guerras napoleónicas. En 1815 su superficie alcanza unos límites jamás imaginados. La influencia francesa en la ciudad de Berlín debe ser erradicada. Así que se cambia la denominación de las 3 grandes plazas del siglo XVIII, cuyos nombres habían sido elegidos para honrar a las plazas reales parisinas. La Place Carré pasa a llamarse Plaza de París para celebrar la toma de París por los ejércitos aliados. La Place Ronde se convierte en la de la Belle Alliance, nombre de la posada donde se hospedó Napoleón durante su estancia en Waterloo. En cuanto a la denominada Plaza del Octogón, recibirá el nombre de Leipziger Platz, en memoria de la victoriosa batalla contra los ejércitos del Imperio en 1813. El París de Napoleón era el de Luis XVI, un París formado por acumulación, que se extendía hasta la muralla de los granjeros generales. La silueta de la ciudad no fue modificada. El trabajo de Napoleón fue un trabajo doble, compuesto por las tareas municipales de alcantarillado, canalización y puentes, que visualmente fue muy marginal. Y por la inclusión de monumentos gloriosos que convirtieran a París en la auténtica capital del imperio. Se realizó el trazado de la calle de Rivoli, al lado del Palacio de las Tullerías. Aún no estaban las casas con arcos, había tan solo 1 o 2. El Arco de Triunfo en la Plaza de la Estrella se acababa de construir, pero otros proyectos iniciados quedaron inconclusos. La ciudad estuvo traumatizada durante mucho tiempo por la derrota de 1814. Los últimos que habían tomado París habían sido los ingleses siglos atrás, durante la Guerra de los 100 años. Francia estaba arruinada y no solo eso, debía pagar una suma colosal para liberar el territorio. En 1815, tras la caída de Napoleón, Francia pasa página y cambia de régimen. Los aliados deciden restaurar la monarquía. Luis XVIII, hermano de Luis XVI, viaja a París y ocupa el trono. Ha comenzado el periodo de la restauración. Y paradójicamente, uno de los primeros actos del nuevo soberano será defender una obra de Napoleón ante el ocupante prusiano. Napoleón había construido 2 puentes, el de Austerlitz, río arriba, enfrente de la actual estación, y el de Jena, río abajo. Colocó a París entre las victorias de 1805 y 1806, pero los prusianos no guardaban un buen recuerdo de Jena. La batalla de Jena, en 1806, constituyó una terrible derrota para los prusianos y abrió las puertas de Berlín a Napoleón. El mariscal von Blücher desea destruir el puente y así borrar una derrota que había humillado profundamente a Prusia.
Pero se impone el pragmatismo de Luis XVIII. Para él, el puente conmemora una victoria francesa. Pero es ante todo un puente nuevo de piedra en una ciudad que va a tener muchas dificultades para emprender grandes obras. Y dice una frase maravillosa, típica de su sentido del humor. Muy bien, haré que me transporten sobre el trono hasta la mitad del puente y allí esperaré. La maniobra de Luis XVIII da resultado. Al puente solo se le cambia el nombre, que recuperará 30 años después. Hoy continúa ofreciendo una de las vistas más hermosas de la ciudad. Con esta victoria simbólica comienza una nueva época. Para un París, cuya población se duplicará en tan solo 50 años. Un reto para el que la ciudad, con unas estructuras municipales insuficientes, aún no está preparada. Gran parte del agua potable, por ejemplo, se extrae directamente del Sena con consecuencias terribles para la salud de los habitantes. El principal objetivo del canal de l'Ourcq, construido por Napoleón, no era la navegación, sino el abastecimiento de París con agua procedente del norte. Pero muy pronto muestra sus limitaciones. Cada 10 años, el cólera se cierne sobre los parisinos, provocando unos 12.000 muertos en cada episodio. Entre las víctimas de 1832 figura un primer ministro, Casimir Perier. Todo el mundo reclama una remodelación urgente. París era una ciudad muy atrasada. En 1850 eran los aguadores quienes se encargaban de la distribución del agua. Unos muchachos robustos que llevaban un palo sobre los hombros con un cubo de 20 litros a cada lado. El agua corriente ya se había generalizado en Londres o incluso en Berlín. Y el alcantarillado de París se encontraba en estado embrionario. En 1850 todavía funcionaban alcantarillas del siglo XII. Entre el fin del imperio en 1815 y 1850, la ciudad pasa de 600.000 habitantes a 1 millón. La industrialización y el éxodo rural provocan una afluencia masiva. París está al borde de la parálisis. El conde de Rambuteau, prefecto de París desde 1832, debe encontrar una solución para este desafío. Rambuteau sabe que hay que desatascar y descongestionar la ciudad, y que para eso es necesario abrir amplias avenidas. Conoce muy bien dónde están los puntos más críticos, y entre ellos se encuentran los mercados. Bajo la llamada monarquía de Julio nace la idea de abrir nuevas calles. No se trata de ensanchar las que ya existen, sino de trazar nuevas vías, siguiendo un esquema más actual. Rambuteau inicia las obras de las primeras avenidas en pleno centro. La calle Rambuteau, de 13 metros de anchura y casi 1 kilómetro de longitud, atraviesa un barrio muy denso. Será la primera y también la única materialización de la reforma de la ciudad. Para una calle de Rivoli construida por Napoleón, para una calle Rambuteau que se inaugura con Luis Felipe I, ¿cuántas obras no llegan a término? Es casi un sueño porque no existe la fortaleza política y financiera para transformar una ciudad cada vez más anticuada. Un París que sigue viendo aumentar la población, pero que no consigue transformarse. Un problema que se agudizará según avanza el nuevo siglo. Por si fuera poco, el panorama internacional no es nada favorable. En 1840, un tenso episodio con Prusia y las demás potencias europeas suscita una gran inquietud. Por miedo a que los ejércitos enemigos vuelvan a tomar París, el primer ministro Adolphe Thiers ordena levantar una nueva muralla. Un muro de 34 kilómetros de longitud que será construido en solo 4 años
y que cambiará la historia de la ciudad. El París actual que hoy conocemos, el París de intramuros, y quédense con esta expresión, tiene la forma que le dio el muro de tierra. Un muro que desde el momento de su construcción no aporta ninguna ventaja defensiva. Enseguida resulta obvio que, con el progreso de la artillería, la ciudad de París puede ser bombardeada a distancia. Ya no es necesario que sea asaltada por la infantería enemiga para ser tomada. En el exterior de la fortificación, los militares prohíben toda construcción permanente en un radio de 200 metros, aunque sí permiten la instalación de viviendas provisionales. Poco a poco, los parisinos más pobres se van instalando allí hasta formar lo que pronto se convertirá en el mayor barrio de chabolas de la historia de Francia. A mediados del siglo XIX, París se repliega sobre sí misma. Mientras que Berlín, a la que se contempla por encima del hombro, ha encontrado una nueva identidad gracias a un hombre de talento visionario. El arquitecto Karl Friedrich Schinkel, autor de la Cruz de Hierro y del Monumento a las Guerras de Liberación. Dos símbolos del renacer de Prusia tras la ocupación francesa de Berlín. Para él, lo más importante es ofrecer un revolucionario y novedoso estilo arquitectónico a una sociedad emergente y republicana. No intenta transformar la ciudad de forma suave, sino sustituirla de forma radical por un nuevo concepto urbano. Schinkel no quiere saber nada de la ciudad antigua y barroca, con sus grandes plazas y avenidas que recuerda a la Prusia anterior a la ocupación francesa. En su lugar, dispone grandes espacios en el centro de la ciudad y construye 6 edificios que se convertirán en los símbolos del nuevo Berlín. Schinkel intenta superponer su concepto de ciudad, es decir, crear un nuevo paisaje arquitectónico. Un paisaje compuesto de bloques arquitectónicos que irá superponiendo sobre la antigua estructura de la ciudad. Pero para hacerlo, debe destruir la ciudad barroca. Podríamos decir que Schinkel es el primer destructor de la historia de Berlín. Schinkel toma la Grecia clásica como referencia. Algunos de sus edificios más emblemáticos, como el Konzerthaus, la sala de conciertos, están profundamente marcados por la estética clásica. Una fuente de inspiración que el joven Schinkel, ya un pintor de gran talento, había descubierto en un viaje a Italia. Muchos arquitectos franceses se habían mostrado interesados por la antigua Roma, pero Schinkel fue a Sicilia para dibujar templos griegos. Al igual que todos los nacionalistas prusianos, Schinkel asocia Prusia con la Grecia antigua. Y fiel a este pensamiento, construye el primer Museo de Bellas Artes de Berlín. Su atrio es un manifiesto estético, pero también político, que opone la autenticidad de Atenas o Esparta a la corrupción del Imperio Romano. Esta oposición artística, y a la vez directa, proviene de los primeros nacionalistas surgidos en Alemania. Su intención es, por un lado, asociar el Estado francés con algo podrido y decadente, con una nación anticuada gobernada por la corrupción. Y por otro lado, proclamar que todo lo alemán debe ser percibido como algo nuevo, como un proyecto impregnado de un pensamiento joven, honesto y abierto, y por lo tanto asociado al espíritu de Grecia o Esparta. La otra gran referencia de Schinkel es la arquitectura gótica, para él la única que encarna la auténtica esencia prusiana y alemana. Así que hace su propia versión en el corazón de Berlín,
la iglesia de Friedrichswerda, construida en su totalidad con ladrillo rojo. Consciente de que Prusia es un país empobrecido por la guerra, en el que además apenas hay piedra, Schinkel propone el uso de un material que simbolice a la nueva nación. También realiza con ladrillos rojos la célebre Academia de Arquitectura, hoy desaparecida. Un edificio cúbico, muy adelantado a su época. Schinkel crea la nueva identidad visual de Berlín. E incluso encuentra tiempo para aportar ideas al diseño de muebles y objetos. Sus audaces dibujos, tras ser publicados, servirán de modelo a todos los artesanos de Berlín. Sus volúmenes recopilatorios tendrán una amplia difusión gracias a su amigo Christian Voigt, otro personaje fundamental en la profunda transformación de Berlín. Voigt se dedica a enviar expertos a Inglaterra y Francia para estudiar la producción manufacturera. Especialistas que más tarde regresarán a Berlín con las maletas cargadas de conocimientos y experiencia. Voigt, director de producción del Reino de Prusia, favorecerá la industrialización de Berlín gracias a esta política de información económica. La ciudad se especializa rápidamente en la fabricación de locomotoras y vías férreas, cuyo destino será el Reino de Prusia. Y muy pronto, toda Alemania. En 1840, los diferentes reinos alemanes deciden asociarse en una gran unión aduanera que acelere el comercio entre Prusia y sus vecinos. Berlín se convierte en el centro del sistema ferroviario y descubre su vocación de capital industrial. Berlín lo tiene todo para conseguirlo, empezando por empresarios como Johann Friedrich Borsig, antiguo espía de Voigt en Inglaterra, que pudo ver de cerca cómo funcionaban las empresas británicas. A su regreso, Borsig se lanza a la aventura y su éxito es fulgurante. Gracias en parte a que Berlín posee una reserva de mano de obra en continuo auge. Desde la publicación del Edicto de Potsdam en 1685, la ciudad de Berlín, o para ser más precisos, todo el Reino de Prusia, apostó por una política activa de inmigración, muy receptiva y acogedora. Esto favoreció un increíble ascenso social, una fuerte atracción para toda clase de perseguidos y minorías. Los recién llegados a veces eran judíos y a veces protestantes. Un auténtico magnetismo los atraía hacia Berlín y Prusia. A los 300.000 berlineses de 1840 se sumarán 800.000 en tan solo 30 años. Berlín casi alcanza a París, pero ambas ciudades encarnarán dos modelos urbanos muy diferentes. Mientras la capital de Prusia sigue centrada en la industria, el París del barón Haussmann solo desea crear la ciudad del futuro. Con Haussmann siempre hay que pensar en cómo circular de un punto a otro. Haussmann considera la ciudad como el cuerpo de un atleta que debe mejorar constantemente sus marcas. Haussmann diseña una auténtica red, un sistema inteligente, poderoso y muy bien pensado. Es un cirujano loco. Cuando encuentra un obstáculo que se interpone en la lógica de su proyecto, este es eliminado. Así que nos encontramos frente a un proceso que se va animando más y más y que en 17 años convierte a París en una obra inmensa y colosal. París acaba de superar el 1.000.000 de habitantes. En el centro de la ciudad se ha instalado una población cada vez más desfavorecida, lo que pone en peligro la frágil paz social.
El estallido de una nueva revolución en 1848 dará paso a la Segunda República Francesa. Su primer presidente, que pronto se convertirá en emperador bajo el nombre de Napoleón III, parece resuelto a cambiar París. Y el duque de Persigny, su ministro del Interior, le proporcionará los medios necesarios para colmar sus ambiciones. Persigny es un gran defensor de esa teoría económica según la cual hay que gastar para ganar. Cuanto más se gasta, más se gana, porque los gastos producen unas ganancias que a su vez generan más riqueza, lo que algunos llaman el gasto productivo. Y ante esa forma de pensar, hay alguien que muestra su acuerdo con un entusiasmo desorbitado, y ese es Haussmann. Haussmann mide 1,90 m y tiene unas manos enormes. Es como un toro con levita negra que impresiona a Persigny por su fuerza física, por su energía desbordante y porque transmite la convicción de que da igual lo que le pidas, él siempre es la persona indicada. Haussmann es nombrado prefecto del departamento del Sena en 1853. Su misión será crear un nuevo París, una capital saneada, ordenada y más eficaz. Las obras iniciadas son mucho más ambiciosas que las proyectadas por el propio Napoleón III. Este había imaginado 30 líneas correctoras, pero Haussmann eleva su número hasta 70. La proliferación de grandes avenidas cambiará por completo la fisonomía de París. Haussmann considera la ciudad como un órgano autónomo y abstracto, compuesto por otros órganos similares a los del cuerpo. Y considerando que nuestro cuerpo funciona con flujos, crea el término osmanizar, que consiste en liberar esos flujos, el de las aguas, el del aire, el del capital, el de las personas. Intentar acelerar el desplazamiento de hombres y máquinas convierte a las estaciones en un punto esencial de la reforma y en las puertas de entrada a la ciudad. Haussmann la sitúa en el extremo de las grandes avenidas junto a las iglesias y los edificios oficiales. Por definición, abrir espacios tan amplios exige una visión conjunta monumental, por lo que los inmuebles de las nuevas avenidas deben responder a un montón de normas. El material tiene que ser el sillar, y las líneas maestras indican que las cornisas deben prolongarse y que los balcones deberán ser semejantes. La fachada de un edificio haussmanniano tiene que ser neutra. No puede destacar entre los edificios vecinos, ya que todos juntos componen una sintonía. Las clases acomodadas que habían abandonado el centro regresan para instalarse de nuevo. El interior de los edificios de Haussmann, con amplias salas, acerca a la burguesía el antiguo modo de vida aristocrático. Los criados atraviesan el patio interior y después suben por la escalera de servicio hasta llegar al piso en el que trabajan. Ellos viven en el ático, el lugar más frío en invierno y más caluroso en verano. En el inmueble del Segundo Imperio francés se establece un orden social que muy pronto se extenderá a todo París. La reconstrucción de París, con amplias avenidas y hermosos edificios, produce profundos cambios sociológicos. Los antiguos vecinos no pueden realojarse en los nuevos inmuebles porque los precios son demasiado elevados. Si miramos las fotos de Marville del viejo París y las comparamos con las del nuevo París, comprobaremos que en estas últimas no hay nadie. Pero detrás de esta imagen silenciosa y casi mágica, se oculta la violencia de las demoliciones, del ruido y el polvo de las obras y la violencia social. Así que en el centro se produce un reemplazo, salvo en los barrios en los que Haussmann no tiene tiempo de poner su sello. Es el caso de Le Marais, un barrio que al no ser demolido por las obras se convierte en un foco de pobreza, en un lugar viejo, confinado entre los bellos vecindarios construidos por Haussmann.
200.000 forasteros acuden a París para trabajar en las obras de Haussmann, y muchos de ellos se instalan en los nuevos distritos. En 1860 un decreto amplía considerablemente los límites de la capital. La población pasa de 1 millón a 1.700.000 habitantes. El problema de los desfavorecidos pende como una espada sobre el futuro de París. Haussmann desea que abandonen el centro, pero el emperador se muestra partidario de adaptar antiguos barrios. Napoleón III muestra más consideración con el proletariado urbano que ningún otro monarca. Se lo toma como una cuestión personal, hasta tal punto que el presupuesto para la construcción de los primeros barrios urbanos en París sale de su fortuna personal. El emperador financia un barrio obrero muy innovador en el Distrito 9, bautizado con el nombre de Cité Napoleón. Su curiosa arquitectura, con un espacio interior colectivo, permite que los inquilinos puedan relacionarse y entablar amistad. Un diseño nuevo y original, que sin embargo, no tendrá demasiado éxito. Los burgueses piensan que puede ser peligroso. Una concentración obrera a 2 pasos de los barrios gubernamentales, del centro de la sede del gobierno, representa una gran amenaza. Basta con descender por el boulevard de Roncesvalles y te plantas en el centro. Por otra parte, los socialistas rechazan las concentraciones obreras. Jules Guet señala que si se cerraran las verjas de esta cité obrera, habría 200 prisioneros dentro, porque existe una verja de seguridad como en cualquier inmueble burgués, pero los inquilinos no poseen las llaves. Algo que incita a los obreros que desean alquilar a marcharse rápidamente. París no encuentra su modelo de alojamiento popular. Pero eso no impide que se convierta en una referencia para todo aquel que en el siglo XIX sueñe con remodelar su ciudad. Los parisinos y el emperador se sienten orgullosos. La Exposición Universal de 1867 es la gloria del régimen, y su lema es París, capital del siglo XIX. Todos desean visitar esta gran capital. París es la capital. En Berlín, la arquitectura del Segundo Imperio francés obtiene un eco considerable. Pero la capital de Prusia debe hacer frente a otros retos, originados por el espectacular desarrollo de la industria. Los cuarteles residenciales se convierten en la solución. Las viviendas que antes ocupaban los militares con sus familias son adaptadas para las clases trabajadoras. El arquitecto James Hobrecht dibuja un nuevo plano de Berlín en 1862 y promociona su desarrollo a gran escala. En Berlín hay una gran explosión demográfica, un éxodo rural absolutamente increíble. Y la ciudad no posee suficiente espacio habitable para absorber tal demanda. James Hobrecht realiza un proyecto de expansión con un trazado a gran escala, generando unas manzanas enormes que pueden aumentar casi hasta el infinito. Y así, a finales del siglo XIX, Berlín se convierte en la ciudad más densamente poblada del mundo. Su plan tiene grandes avenidas como las del París de Haussmann. Solo que en Berlín hay mucho espacio entre calle y calle. En el interior de las inmensas manzanas, unos patios minúsculos separan los edificios. Casi de inmediato los antiguos cuarteles pasan a ser considerados lo peor de la ciudad.
Un foco de insalubridad, inseguridad y de una terrible desigualdad. A medida que se avanza por el interior de la manzana, pasando de un patio a otro, las condiciones sociales de sus habitantes se deterioran más y más. En la parte exterior de estos enormes complejos, en los edificios que dan a la calle, viven los burgueses. En unos apartamentos bastante grandes, en apartamentos familiares. En los primeros y segundos patios viven los pequeños burgueses. Y los trabajadores habitan la zona interior, que comienza en el tercer patio. La tasa habitual de ocupación es de unas 7 personas por apartamento. Los apartamentos poseen una sola habitación, en la que se aglutinan todas las funciones de la casa. Es decir, la única habitación es a la vez salón, cocina, cuarto de baño y dormitorio. Si queda algún espacio libre en el piso, si por ejemplo existen 2 metros cuadrados sin ocupar, ese espacio puede alquilarse por la noche. Los alquileres son caros, así que comienzan a aceptarse realquilados en los apartamentos. Personas que duermen por el día en la cama que deja libre el inquilino, cuando éste abandona el domicilio para ir a trabajar. Y esta nueva costumbre tiene una consecuencia inevitable que preocupa mucho a la Iglesia y a los organismos sanitarios, y es la aparición de una zona moralmente gris, un espacio común e indeseado, ya que la esposa y los hijos del inquilino deben permanecer en casa en presencia de los realquilados, que viven, duermen y llevan a cabo sus quehaceres diarios en el mismo apartamento. Las familias obreras y las pequeñas fábricas instaladas entre las viviendas subsisten en un entorno de miseria y precariedad que será denominado la mezcla de Kreuzberg. Un cóctel explosivo de hiperdensidad y contaminación industrial. Sin espacio, sin luz y sin ventilación. Poco a poco Berlín se transforma en la tristemente famosa ciudad de piedra. Una urbe que muy pronto asumirá un nuevo rango, al convertirse, tras la Guerra Franco-Prusiana de 1870, en la capital de un imperio. Ha comenzado la era del enfrentamiento, que obligará a París a desplegar toda su energía para superar a su adversario.